El cultivo de trigo tuvo algunas características de comportamiento por una cuestión ambiental, que arrancó muy bien, con muy buena humedad a la siembra, mientras que después tuvo un déficit hídrico que se fue marcando fuertemente hasta casi mediados, fines de septiembre. Para tener una dimensión de lo que pasó, normalmente, históricamente, la agencia tiene datos de que durante el desarrollo del cultivo de trigo han llovido como promedio en los últimos 30 años más de 550 milímetros, mientras que el año pasado, en ese mismo periodo, llovieron 370 milímetros. O sea, hubo un déficit muy importante para los cultivos. En ese caso, lo que vimos en los resultados, que lo que hicimos fue dividir los parcelones con y sin fungicida, o sea, con y sin control de malezas, lo cual nos da una pauta de qué pasa con cada variedad en relación a la presión de malezas, perdón, de fungicidas, a la presión de enfermedades que tiene el cultivo y la respuesta que tiene a la aplicación de un control químico. Y este año vamos a mirar en la pantalla los resultados que hemos obtenido, los dividimos en ciclos intermedios y en ciclos cortos, y vemos que en los ciclos intermedios lo que uno ve es que tuvimos muy buenos resultados. Nosotros normalmente tomamos varios datos, sobre todo los componentes de rendimiento del cultivo, número de plantas, número de pacollos, número de espigas, etcétera, etcétera, pero en el que estamos viendo, que tiene los resultados de los ciclos intermedios, observamos que tuvimos un rendimiento promedio de 5.449 kilos, o sea, un rendimiento alto para lo que es la región nuestra, la región de San Antonio y alrededor, pero no solamente alto desde el punto de vista histórico, sino realmente sorprendente en relación a ese déficit hídrico que estuve comentando anteriormente. Evidentemente, cuando se equilibraron las lluvias en el periodo crítico del cultivo, el cultivo respondió muy bien y ha tenido rendimientos muy altos para lo que es nuestra zona. Incluso tener un rendimiento de arriba de 5.000 kilos no es lo más común, por supuesto que hay campos, pero no es lo más común, y sin embargo hemos tenido muy buenos rendimientos. Lo que uno puede ver en la imagen del gráfico, del cuadro, lo que vemos es que hay un rango de rendimientos entre las diferentes variedades que va más 9% en relación al promedio y menos 11% en relación al que rindió menos de los intermedios. Nosotros consideramos que las diferencias más importantes que puede haber cuando se hace en cuestiones de parcelones y en parcelas a la par, tendría que tener una diferencia para que sea significativa o fuerte de arriba del 15% entre una variedad y otra. Entonces lo que uno ve es que por arriba del promedio ninguna supera ese 15% y por debajo tampoco queda menos del 15%. Por lo tanto, lo que vemos es un comportamiento muy parecido de las variedades, es decir, si bien en el cuadro parecería como que hay una mayor diferencia entre el primero y el último, en general no es tan grande cuando se considera que son en parcelones. Y en el gráfico, en el cuadro de cultivos cortos, lo que vemos es que los rendimientos fueron mejores en relación a los el potencial, el máximo fue mayor, pero el promedio fue menor que los intermedios. Los intermedios fueron mucho más parejos y que en relación a los cortos fueron más bajos que los intermedios durante este año. Quiero decir esto como un dato que nosotros tenemos evaluado durante muchos años, que no hay una diferencia importante y depende mucho del año, no es una tendencia que siempre los intermedios dan más que los cortos o al revés, a pesar que puedan tener un potencial muy alto ambos. Hemos visto que depende del año, funcionan mejor unos que otros, y este año, el año pasado, con esta escasez de lluvia que los cortos tomaron desde el principio de julio, sufrieron un poco más, tuvieron un menor desarrollo,
y en promedio fueron un poco menores. También lo que quiero remarcar, que en el gráfico se puede observar, es que hicimos en la aplicación de con y sin fungicidas, o sea, la mitad de la parcela tenía fungicida y la otra mitad no. El control fue muy diferencial, depende del comportamiento varietal a la enfermedad, sobre todo la roya amarilla, que fue la que más presencia tuvo, y al inicio había tenido roya mancha amarilla también, pero después eso se frenó un poco, lo cual nosotros lo que estamos viendo es que evidentemente con el control correcto de enfermedades no se puede desechar muchas variedades, o sea, hay variedades que son mucho más susceptibles, que se puede ver en el cuadro esas diferencias importantes que hay entre algunas variedades y otras que realmente son más nuevas y que tienen un mejor comportamiento. En síntesis, lo que podemos decir, en la recomendación de las variedades, eh, lo que hemos visto, porque incluso si analizamos algunas características, variedades nuevas como para nosotros, como el Ñandubay o el Basilio, o el mismo Baguette 620 muy difundido, tienen muy buenos rendimientos, y algunos tienen mejores comportamientos a la presencia de enfermedades que otros. Lo que nosotros recomendamos es conocer bien el comportamiento sanitario que tienen esas variedades para poder llegar a tener una decisión de cómo controlar, cuándo controlar o con qué productos controlar y poderle darle las posibilidades del máximo rendimiento. Y hay otras variedades más nuevas que tienen un mejor comportamiento y que probablemente puedan tener más posibilidades de no tener alguna aplicación como para igualmente tener no solo rendimiento, sino eficiencia entre el costo-beneficio y el margen bruto que pueda llegar a tener.